No me gusta el desorden en mi aula. Vas a limpiarla, Tai. Esta es mi clase. ¿Entendiste, Rodríguez? Parece que sí. Gracias. Tú y tú sufrirán mi ira. La historia comienza con Jonathan Shale, un mercenario altamente entrenado y exoperativo militar, retirándose de una misión junto a su equipo de élite. Completan la misión con éxito, pero no mucho después, descubren algo preocupador. La operación que llevaron a cabo, en realidad, no estaba autorizada. Esto es un shock, y como resultado de esta revelación, todos son despedidos del servicio activo. Sin misiones y sin órdenes que seguir, los miembros del equipo toman caminos separados. Shale, ahora sin trabajo, decide regresar a su casa en Miami para descansar y pensar en sus próximos pasos. Solo espera, algo surgirá. La escena cambia a la soleada y vibrante ciudad de Miami. La cámara se acerca lentamente a Jane Hetzko, una apasionada y cariñosa profesora de secundaria. Jane está en medio de una clase, totalmente comprometida con sus alumnos y dedicada a ayudarlos a aprender. Pero el tranquilo ambiente del aula se rompe rápidamente cuando el caos estalla en el campus de la escuela. Se desata una brutal pelea entre los estudiantes, y pronto queda claro que no es una riña al azar. Toda la escena parece haber sido planeada de antemano para atacar a un estudiante en particular. Jane y otro profesor llamado Sr. Sherman se apresuran a detener la emboscada. A pesar del peligro, logran separar la pelea y proteger al estudiante atacado. Sorprendentemente, el estudiante que salvaron afirma que no necesitaba ninguna ayuda. Es obvio que está tratando de protegerse de las consecuencias de ser etiquetado como débil. Después de la pelea, Jane intenta hablar con el estudiante responsable de iniciar todo, Juan Lacas. Juan no es un alborotador ordinario. Es el temido líder de una pandilla llamada Los Reyes de la Destrucción, o COD, para abreviar. Con un tono firme pero amable, Jane intenta acercarse a él. Habla como una madre preocupada, animándolo a pensar en su futuro y a tomar mejores decisiones. Con un tono firme pero amable, Jane intenta acercarse a él. Habla como una madre preocupada, animándolo a pensar en su futuro y a tomar mejores decisiones. Necesito que me mires durante 2 minutos, Juan. Pero a Juan no le importa. La mira con ojos fríos, se burla de ella y la amenaza con una advertencia de que se mantenga al margen de sus asuntos. Luego se va, dejando en claro que no tiene intención de escuchar. Todavía conmocionados pero decididos, Jane y el señor Sherman fueron directamente con el director Claude Roll para informar lo que sucedió. Instaron al director a tomar medidas contra Juan y la pandilla, especialmente después de que Jane comparte que fue directamente amenazada. ¿Quieres decir que no dijo que me iba a apuñalar con un cuchillo de cocina a las 4:15 p.m.? No, no dijo eso. Pero Rolle desestima sus preocupaciones, diciendo que no hay pruebas suficientes para expulsar a Juan. Jane se enoja visiblemente y sale furiosa de la oficina, diciéndole al director que obtendrá la evidencia que necesita. Cuando Jane llega a su auto después de la escuela, se encuentra rodeada por miembros de la pandilla COD. La cerradura del auto está tapada con lo que parece ser chicle, lo que le dificulta entrar. Los miembros de la pandilla la provocan y la acosan, riéndose y lanzando insultos mientras ella lucha con sus llaves. Juan le hace una seña con la mano, pero Jane se niega a dejarse intimidar. Con audacia, le devuelve la misma seña, pero al revés, como forma de desafío. Finalmente, logra abrir la puerta de su auto y se va, mientras la pandilla continúa gritando comentarios ofensivos a sus espaldas. Nos vemos luego, de acuerdo. Pasa por la casa. Cuando Jane llega a casa, se siente aliviada al encontrar a Shale esperándola. Corre a sus brazos, feliz y reconfortada de verlo después de tanto tiempo. Shale le explica que ha sido dado de baja de sus deberes militares.
Ríen y hablan sobre el futuro, preguntándose qué hará ahora que ya no está en servicio. Poco después, Shale recibe un mensaje de voz de uno de sus antiguos compañeros de equipo. Hay una posible oferta de trabajo que podría ayudarlo a ganar algo de dinero. Se reúnen en un club nocturno para hablar de ello. Joey, uno de sus compañeros de confianza, lo insta a considerar la oportunidad. Le presentan a Shale al cliente y a un competidor llamado John Janus. Janus resultará ser un hombre peligroso que intentará acabar con Shale. Shale pronto se entera de que el trabajo implica proteger cargamentos de sustancias y mantenerlos a salvo de pandillas rivales e interferencia del gobierno. Este tipo de trabajo no le sienta bien a Shale. Es un hombre de principios y se niega a formar parte de algo ilegal. Buscamos soldados entrenados que puedan garantizar los envíos. Entonces, lo que buscas es un equipo para proteger tus cargamentos de sustancias. Rechaza el trabajo demostrando que un ejecutor es diferente de un soldado por su falta de piedad. Así, Janus acepta la oferta en su lugar. A la mañana siguiente, Jane decide ir a correr cerca de la playa. No sabe que alguien de la pandilla COD la está esperando. Cuando pasa corriendo junto a él, de repente la golpea, rompiéndole la rodilla y lanzando un ataque brutal. Afortunadamente, Shale está cerca. Oye la conmoción y corre en su auxilio, logrando ahuyentar al atacante. Rápidamente lleva a Jane al hospital para que reciba tratamiento. Mientras se recupera, Jane comparte sus sospechas con Shale. Ella cree que el ataque fue planeado y que probablemente involucró a alguien de la escuela. Le ruega a Shale que haga algo con respecto a su ausencia en la escuela durante los próximos días, y le pide que haga algunas llamadas por ella. Viendo lo profundamente herida y asustada que está, Shale le promete que no dejará que nada le pase, y que quien quiera que haya hecho esto no se saldrá con la suya. La dejó descansar y decidió trabajar de incógnito y enseñar en su lugar, decidido a descubrir quién está detrás de todo y llevarlos ante la justicia. Shale comienza a prepararse para su nueva misión. Él y su equipo crean un plan para infiltrarse en la escuela. Para ocultar su identidad y su conexión con Jane, adopta un nuevo nombre, James Smith. Usando este alias, presenta una solicitud de empleo en la escuela y pronto es invitado a una entrevista. ¿Cómo está, Role? Mi nombre es Smith. Soy un sustituto. Espere, yo soy el director. Durante la entrevista, el director Roll parece amigable y acogedor. Le dice al señor Smith que estará a prueba por un corto periodo. Smith le asegura al director que hará todo lo posible para reemplazar a Jane. Aunque parece tranquilo y profesional, Smith está enfocado en su objetivo oculto, encontrar a las personas responsables del ataque a Jane y exponer cualquier corrupción dentro de la escuela. En su primer día de enseñanza, Smith entra a un salón de clases lleno de estudiantes irrespetuosos y caóticos. La sala es ruidosa y está completamente desorganizada, pero Smith no deja que eso lo afecte. Buenos días, clase. Seré el sustituto de la señorita Hetzko durante los próximos días, así que ocuparé su lugar por un tiempo. Camina tranquilamente hacia el frente de la clase y comienza a pasar lista. Mientras observa a los estudiantes, comienza a comprender los problemas dentro de la escuela. A muchos de los estudiantes no les importa aprender y la disciplina es inexistente. Más tarde, en la sala de profesores, Smith se encuentra de nuevo con el señor Sherman y le presentan a la bibliotecaria de la escuela, Hannah Dillon. Tienen una conversación breve pero importante. Sherman explica lo peligrosa que es la pandilla COD y cómo han tomado el control de la escuela a través del miedo. Hannah agrega que cree que la pandilla podría estar detrás del ataque a Jane. Juan Lacas, sí, es el líder de los COD. Incluso insinúa que el director Roll puede estar trabajando con la pandilla, aunque Sherman defiende a Rowley.
diciendo que solía ser oficial de policía y no haría tales cosas. A pesar de la defensa de Sherman, Smith comienza a sospechar de Rowle. Durante una charla privada con el director, Smith nota algunas cosas inusuales, como el costoso reloj de oro que lleva Rowle, que no coincide con el salario de un director de escuela. Su conversación se convierte en una silenciosa batalla de inteligencia. Cada hombre trata de poner a prueba al otro, lanzando comentarios cuidadosos para ver cómo reacciona el otro. Al final, Smith comenta: «Si Claude no tiene miedo de usar ese reloj por aquí». Pero Claude deja claro su punto, demostrando cómo estableció su dominio sobre los estudiantes. Este reloj fue un regalo de la Liga Juvenil. Cualquiera que intente quitarme este reloj, tendrá que quitarme esto. Una pequeña demostración. La reunión termina con Rowle, insinuando que el poder es más importante que la justicia, lo que solo profundiza las dudas de Smith. Smith se reúne con su equipo militar y traza un nuevo plan para observar en secreto la escuela. Instalarán cámaras y vigilarán los movimientos de los miembros de COD para reunir pruebas reales. Algunos miembros del equipo dudan al principio, pero finalmente, la mayoría de ellos aceptan ayudar. Al día siguiente, en clase, Smith comienza una lección sobre la guerra de Vietnam. Mientras se da la vuelta para escribir en la pizarra, un estudiante llamado Ty le lanza una lata de refresco aplastada. Con reflejos ultrarrápidos, Smith atrapa la lata en el aire y la devuelve, golpeando a Ty justo en la frente. Los estudiantes quedan atónitos. Ty se levanta, listo para pelear, con sus compañeros animándolo. Pero Smith se defiende fácilmente. Le tuerce el brazo a Ty y lo inmoviliza sin usar fuerza excesiva. Luego, Smith se acerca a otro estudiante llamado Rodríguez. Antes se había dado cuenta de que Rodríguez llevaba un picahielo afilado. Con calma le pide que se lo entregue. Cuando Rodríguez se niega, Smith le agarra la mano y le tuerce el dedo lo suficiente para que suelte el arma. Esto envía un mensaje claro al resto de la clase. No es un profesor con el que se pueda jugar. A partir de ese momento, el salón de clases se vuelve silencioso. Tú y tú sufrirán mi ira. Smith toma el control y comienza a enseñar, ganándose su respeto. Ty y Rodríguez van más tarde a la enfermería e informan lo sucedido al director Rowle. Rowle envía rápidamente al guardia de seguridad de la escuela, Marvin, al salón de Smith. Pero cuando Marvin llega, encuentra algo inesperado. El salón está en silencio. Los estudiantes están sentados atentamente, escuchando la lección. Marvin está confundido y regresa con Rowle para darle la noticia. Sorprendido por el cambio, Rowle decide posponer cualquier castigo y espera a que termine la clase antes de tomar nuevas medidas. A medida que se desarrolla la sesión de clase, la atmósfera se vuelve tensa. La Cass, el líder de la notoria pandilla COD, intenta poner nervioso al señor Smith. Se inclina hacia adelante con un tono burlón y le pregunta si alguna vez le han disparado. La pregunta tiene la intención de intimidar, pero Smith permanece tranquilo e impasible. Más tarde ese día, Smith vigila la escuela a través de cámaras de seguridad ocultas instaladas anteriormente por su compañero de equipo, Skids. Mientras observa de cerca los monitores, ve al director Claude Rowle dirigiéndose a propósito hacia su salón de clases. Reaccionando rápidamente, Smith pone todo en su lugar para parecer normal. Cuando Rowle entra al aula, inmediatamente plantea una seria preocupación. Algunos estudiantes planean presentar demandas contra Smith. Rowle exige que Smith se disculpe para evitar ser despedido, pero Smith, muy versado en protocolos legales, señala que no puede ser despedido sin el debido proceso. Le recuerda a Rowle que despedir a un maestro requiere un aviso de al menos 2 semanas. Su postura firme inquieta a Rowle, que no esperaba resistencia. Por otro lado, quiero ser justo.
Adelante, tómate tus 2 semanas. Creciendo la sospecha sobre la confianza y la compostura de Smith, Roll decide investigar sus antecedentes. Ordena una investigación completa de las credenciales de Smith. Sin embargo, lo que encuentra son documentos falsos y registros fraudulentos, plantados intencionalmente por Smith y su equipo, como parte de su operación encubierta. Más tarde, Smith lleva a Jane a casa. Al entrar en su casa, descubre una sentida carta de algunos de sus estudiantes. La carta expresa su gratitud y preocupación por su bienestar. Conmovida por el gesto, Jane comienza a llorar. Smith intenta consolarla, pero sus emociones se desbordan y los llevan a una pequeña discusión. A pesar de la tensión, ambos se preocupan profundamente el uno por el otro y por la misión a la que se han comprometido. A la mañana siguiente, Smith regresa al salón de clases, listo para enseñar de nuevo. Juan Lacaze y su grupo de alborotadores entran tarde, tratando claramente de provocarlo. «Llegas tarde, Juan. Eso será un demérito». Smith aborda la tardanza de Juan, llamándole la atención frente a la clase. Juan, tratando de ser sarcástico, pregunta si debería escribir la palabra «lo siento» en la pizarra 10 veces. Smith sube la apuesta, exigiendo que la escriba 100 veces. Al darse cuenta de que no puede desafiar abiertamente al maestro, sin meterse en más problemas, Juan acepta, no sin antes lanzar una amenaza a Smith. Negándose a ser intimidado, Smith cambia el ambiente iniciando una discusión de clase profunda y significativa. Utiliza el nombre de Jerome, un estudiante, para iniciar una conversación que se convierte en una poderosa lección. Les hace preguntas sobre su futuro, sus metas y las consecuencias de sus acciones actuales. Poco a poco, los estudiantes comienzan a participar. Sus actitudes defensivas se desvanecen al darse cuenta de que Smith está tratando de hacerlos pensar más allá de las calles. La discusión se vuelve emotiva y reveladora, obligando a los estudiantes a enfrentar duras verdades. Después de que termina la lección, Rolle aparece inesperadamente de nuevo. Esta vez, felicita a Smith por cómo manejó a Juan. Rolle parece impresionado de que Smith lograra mantener el control sin recurrir a la violencia. Invita a Smith a reunirse con él más tarde ese día. Pasa por mi oficina después de la reunión de profesores. Hablaremos, ¿de acuerdo? Sin que Smith lo sepa, sin embargo, Rolle tiene otros planes. Ese mismo día, se reúne en secreto con Juan Lacaze para organizar un ataque contra Smith. Creen que es hora de deshacerse de él para siempre. Afortunadamente, Smith ya está un paso por delante. Observa su reunión en las cámaras de vigilancia y se prepara en consecuencia. Al ponerse el sol, Smith se prepara para una posible emboscada. Usando un chaleco antibalas y eligiendo un lugar estratégico en la biblioteca de la escuela, espera en silencio. Juan y un grupo de matones armados contratados por Rolle irrumpen en la biblioteca. Sigue una violenta confrontación. Smith contraataca ferozmente, usando sus habilidades militares. Uno por uno, derriba a los atacantes, dominándolos y arrojando sus cuerpos por la ventana de la biblioteca. Justo cuando le tocaba a Juan recibir su merecido, uno de los pandilleros recuperó el arma de Smith y le disparó directamente. Agradecido por haberse salvado, Juan le ordena que elimine a la bibliotecaria y que se separen. Justo cuando los atacantes pensaban que lo habían eliminado y se dirigían hacia la mujer, Smith demuestra que está muy vivo. Lo arroja por la ventana sobre sus amigos, y Juan queda sorprendido y atónito por la fuerza de Smith. Más tarde, Rolle está saliendo del edificio cuando se encuentra cara a cara con Smith, quien parece tranquilo y sereno. Sorprendido y confundido, Rolle intenta ocultar su sorpresa. Smith le sigue el juego, fingiendo que no pasó nada, y le pregunta casualmente a Rolle de qué se suponía que trataba la reunión.
Tomado por sorpresa, Role murmura que es demasiado tarde y los dos se separan sin revelar la verdad. En otro lugar, el señor Sherman visita a Jane en su casa. La consuela y pasa tiempo hablando con ella. Durante su conversación, Sherman comienza a darse cuenta de algo. Basándose en lo que sabe y ha visto, comienza a sospechar que Smith podría ser en realidad Shale, el esposo de Jane y un ex soldado. A medida que las pistas encajan, lo reconstruye todo. Mientras tanto, el compañero de equipo de Smith, Joey, continúa monitoreando los movimientos de la pandilla, sigue a Juan Lacasse y finalmente deja un mensaje para Smith con detalles de su paradero. Willman, soy Joey. Están cambiando de autos. Más tarde esa noche, Smith regresa a casa. Jane, todavía emocionalmente afectada, lo confronta. Ha descubierto su identidad secreta y conoce su verdadero propósito en la escuela. Le dice que se enteró de todo por Sherman. Smith no lo niega. En cambio, se sincera con ella. Le explica que cree que Raoul está trabajando con la pandilla COD y que está comprometido a desmantelarlos para proteger a los estudiantes y restaurar la escuela. El equipo continúa su vigilancia de la pandilla. Un día, Joey llama a Smith y le dice que se dirija a un lugar cerca del puerto. Cree que está a punto de ocurrir un importante negocio de sustancias. Smith llega y juntos observan a los COD negociando con los compradores. Una vez que se confirma el trato, Smith y Joey lanzan un ataque sorpresa. Al suelo, boca abajo, brazos a los lados. ¡Vamos! Smith se enfoca en los miembros de la pandilla, mientras Joey se encarga de los compradores en el barco. En medio del caos, uno de los compañeros de equipo de Smith, Holland, que antes no estaba de acuerdo con la misión, le ordena a otro hombre llamado Bull que derribe a Smith. Se desata una pelea brutal entre Bull y Smith. Es intensa, con ambos hombres intercambiando fuertes golpes. Finalmente, Smith noquea a Bull. Viendo la determinación de Smith, el compañero de equipo opositor cambia de opinión y decide ayudar. Juntos, derrotan a Bull, se apoderan del dinero de las sustancias y arrojan las drogas restantes al océano. A la mañana siguiente, Role ve un informe de noticias sobre la redada de sustancias. Mientras procesa lo que sucedió, recibe una llamada telefónica amenazante del jefe del cartel. Furioso por la pérdida de dinero y producto, el jefe exige el reembolso. Preso del pánico, Role corre a la escuela y confronta a Juan, pero durante la conversación se da cuenta de que Smith está detrás de todo. Smith no lo oculta. Anuncia con confianza que el dinero recuperado de la redada se ha utilizado para mejorar las instalaciones de la escuela y comprar pizza gratis para los estudiantes. Mientras anuncia las buenas noticias, Claude corre hacia él y lo despide en el acto. Ya no enseñas historia, Smith. Tú eres historia. Sin embargo, las acciones de Smith se ganan la admiración de otras personas, incluidos los estudiantes y el señor Sherman, quienes ahora apoyan plenamente la misión de Smith. Sherman ofrece ayudar más directamente, pero Smith le advierte que sea cauteloso, especialmente porque Raoul podría estar trabajando con el enemigo. Sherman quiere creer en la inocencia de Raoul, pero su juicio está nublado por la lealtad y la confianza. Más tarde esa noche, Smith vuelve a ser el objetivo de un ataque violento. Los miembros de la pandilla conectados a los COD, así como sus aliados corruptos, se desesperan por eliminarlo porque su trabajo encubierto está exponiendo sus actividades ilegales. En la oscuridad, Smith escapa por poco de un intento de eliminación planeado. Suenan disparos, y el auto de Smith se desvía hacia una casa cercana, pero su entrenamiento militar y sus rápidos reflejos le ayudan a evitar lesiones graves. Al mismo tiempo, el señor Sherman, el otro maestro que apoya a Smith y trabaja contra la pandilla, se ve envuelto en peligrosos tratos criminales. En el sótano de la escuela,
Sherman intenta reunir pruebas sobre las operaciones ilegales de sustancias de la pandilla y su influencia sobre la escuela, pero es emboscado por Juan y Talis, los principales criminales de la pandilla, profundamente involucrados en el tráfico. Trágicamente, Sherman es asesinado durante este enfrentamiento, y el director es quien lo hizo con sus propias manos. Smith te va a encerrar. Smith está acabado, Darl. Un tiroteo desde un auto, muy feo. Eres un mentiroso. Su muerte es repentina y brutal, sacudiendo a todos los que lo conocían. Afortunadamente, un estudiante es testigo del crimen y luego comparte lo que vio, proporcionando información crucial a Smith y las autoridades. A la mañana siguiente, la noticia se extiende rápidamente por la escuela y la comunidad. Role, el director corrupto de la escuela que trabajaba en secreto con los COD, ya había difundido falsos rumores de que Smith estaba acabado después del ataque. Muchos maestros y estudiantes lloran su supuesta partida, temiendo lo peor para el futuro de la escuela. ¿Quién partió? Tú, señor. Sin embargo, para sorpresa de todos, Smith aparece en la escuela, vivo y bien. Su inesperado regreso causa confusión y miedo entre los involucrados en las operaciones de la pandilla. La supervivencia de Smith es una clara señal de que las fuerzas corruptas no ganarán tan fácilmente. Con las tensiones en su punto más alto, Smith confronta al señor Wolson, otro miembro que apoyaba en secreto el tráfico de la pandilla COD. Smith desafía a Wolson sobre su traición y su participación en las actividades criminales de la pandilla. La confrontación es tensa, revelando la profundidad de la corrupción dentro del liderazgo de la escuela. Háblame de Glades y Roll. No lo creo. Cielos, estoy disfrutando esto. Mientras tanto, los COD toman represalias lanzando un violento ataque contra la casa de Jane. Los miembros de la pandilla rompen ventanas, gritan amenazas e intentan intimidar a Jane, una estudiante en particular, que presenció el asesinato de Sherman. Buscaba a Smith para contarle lo que había sucedido, por lo que visitó su casa junto con su compañera de clase. Sin embargo, Juan también las mete en la casa y les tapa la boca con cinta, esperando la llegada de Smith. Smith llega justo a tiempo, pero la pandilla aún no sabe que es Shale. Sin saberlo, lo dejan entrar, pero después de sus primeros ataques, es dominado por ellos. No pudo ayudar ni escapar de la escena, y Juan llama a sus jefes para hacerles saber que Shale y Smith son las dos caras de la misma moneda, es decir, la misma persona. Al escuchar esto, el jefe le ordenó que acabara con él de una vez por todas. Esta violenta represalia muestra hasta dónde está dispuesta a llegar la pandilla para mantener el control y silenciar a cualquiera que se les oponga. Poco antes de que estuviera a punto de disparar, Juan escuchó el timbre y le dijo a Jane que se encargara. Era su casera, y mientras ella la convence de que se vaya, Shale aprovecha la oportunidad para apuñalar en la pierna al hombre que está a su lado. Eliminó a la mayoría de ellos, pero no pudo rescatar a Jane. El caos estalla y Juan le pone el arma en la cabeza a Jane, diciendo que Smith debe bajar el arma si quiere salvarla. Sin otra opción, Shale la baja, apaga las luces, pero el estudiante disparó el arma en el momento justo y golpeó a Juan para desarmarlo. Ahora que el terror principal ha sido calmado, Smith dirige su atención al jefe, Claude Roll. La historia se encamina hacia una batalla final culminante en la escuela. Smith y sus aliados se preparan para enfrentar a la pandilla COD en un último y desesperado esfuerzo por recuperar la escuela. La pelea es intensa y caótica. Las aulas son destruidas, los escritorios volcados, y el ambiente de aprendizaje, una vez pacífico, se convierte en una zona de guerra. Varias vidas se pierden o resultan gravemente heridas en el violento conflicto, destacando las peligrosas consecuencias de la influencia de la pandilla. A pesar de la destrucción,
Smith y su equipo luchan con determinación y habilidad. Trabajan juntos para desmantelar el control de la pandilla sobre la escuela, neutralizando a miembros clave y exponiendo su poder sobre ellos. Algunos miembros del equipo de Shale también cayeron. Uno fue alcanzado en la cabeza por el enemigo y otro se sacrificó con una bomba junto al enemigo debido a una situación desesperada en la que se encontró. La cacería continuó, pero en un momento dado, Rowles salió de donde quiera que estuviera escondido y le disparó a Holland por la espalda. Él y sus hombres se esconden, esperando la aparición de Smith para acabar con él. Finalmente, Smith fue cauteloso cuando llegó y apagó la luz antes de exponerse. Se produce una pelea entre los dos, y Claude parece enfurecido y desesperado, mientras que Smith lanza golpes tácticos a su rostro. El otro enemigo le disparó a Smith en el hombro, pero fue eliminado poco después por Holland, que apenas estaba vivo y a punto de fallecer. Ahora que los dos hombres están 1 a 1, es la batalla final. La lucha cuerpo a cuerpo continuó, y después de mucho esfuerzo, Claude tomó un arma y apuntó a Shale, preguntándole por qué lo hace si no es por dinero. Shale le respondió diciendo: «Algunas cosas simplemente no se pueden enseñar», y le dio el golpe final que acabó con él en ese mismo instante. Finalmente, Shale salió de la escuela y encontró a Joey herido pero vivo. Al final de la historia, solo Smith y su compañero de confianza, Joey, quedaron en pie y con vida después de la feroz batalla. Ahora, con la pandilla desarticulada y los líderes corruptos eliminados, la escuela comienza a recuperarse. Los estudiantes y el personal recuperarán lentamente el control de su entorno, devolviéndolo a un lugar de seguridad y aprendizaje.